Muy bien, vamos a iniciar entonces con este siguiente enfoque, donde nos habíamos quedado. Voy a ir acá. Tenemos ahora un enfoque que se llama lealtad versus fidelidad. Y este es uno de los enfoques que quizás por lo nuevo dentro de los enfoques de Bianco y que la conducta de fidelidad tiene muchísimas aristas a nivel mundial, porque tenemos muchísimos temas en torno a ellos, investigaciones y todo lo demás. Entonces surge este enfoque pues para darnos como una visión un poco, para mí un poquito más aterrizado, ¿no? Vamos a ver. Entonces, dice acá, la lealtad es un rasgo característico. Los que la tienen la dan de forma gratuita, la lealtad. ¿Sí? Ser leales no es, pareciera igual, pero no es lo mismo que la fidelidad. Pero vamos a verlo. La lealtad es un valor que consiste en el respeto, obediencia y cuidado y defensa de lo que se cree y en quien se cree. Puede ser a una causa, un proyecto o una persona. Ahí hay una creencia firme, ¿sí? Y se defiende esa creencia sobre esa causa, sobre ese proyecto y sobre esa persona. Entonces, por ser leales, son obedientes, hay respeto, hay cuidado y se protege ese aspecto. Entonces, hay personas que son leales a otras personas, indistintamente del comportamiento de esa persona. De hecho, hay personas que son leales a los, como llamaríamos, a los villanos, ¿no? Lo hemos visto inclusive en las películas. Pero es que eso que pasa en la película es parte del imaginario colectivo, ser leal a algo, a una causa, así sea una causa de destrucción, pero yo le soy leal a esa causa porque creo en esa causa. Pero la fidelidad es ya otro tema, ¿no? Que es el poder o virtud de dar cumplimiento a las promesas. Ser fiel es darle cumplimiento a algo, según esta definición, y hay muchas otras definiciones, pero bueno. A pesar del cambio de ideas, convicciones o contexto, pero usted da fiel cumplimiento a sus promesas. Como tal, la fidelidad es la capacidad de no engañar, de no traicionar a los demás, a las demás personas de su entorno, por lo que no incumple su palabra dada. Entonces tenemos que se parecen mucho, pero la lealtad va como mucho más profunda, va mucho más allá que la misma fidelidad. ¿Ok? Según lo que nos aportaba Bianco en su webinar, nos decía, en relación a la fidelidad, y ahí está una imagen religiosa allí, ¿verdad? Que guarda fe y es constante en sus afectos. El fiel guarda fe y es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en ella. Esto es parte de lo que significaría ser fiel, exacto y conforme a la verdad, que tiene en sí las condiciones y circunstancias que pide el uso al que se destina tal creencia o tal tarea que tenga que hacer. Hay un autor que se llama Aler Atucha, que él tiene un libro, él es un sexólogo y el libro se llama Nosotros los infieles, y él explica que la fidelidad, el término de fidelidad es un término religioso o es un término muy espiritual que se le ha impuesto a los humanos para que la vivan y que básicamente no es real que el ser humano pueda vivir la fidelidad, digamos, sobre todo a nivel del romance, del amor, porque si bien usted puede ser fiel, vamos a hablar de términos de hormonas, en el proceso de enamoramiento, ese proceso que dura los primeros meses y a veces dura 2 años máximo, 2 años y medio, ese cóctel hormonal donde tú tienes el enfoque claro y objetivo hacia una persona en particular. Entonces, tú eres fiel natural porque tus hormonas te están exigiendo, tienes apego, tienes mucha oxitocina, tienes todas las hormonas ahí, el deseo, todas dispuestas y en cóctel trabajando para que te fijes de esto, y eso es una jugarreta de la naturaleza. ¿Por qué? ¿Qué quiere la naturaleza? Que tú te procrees, que te reproduzcas, que mantengas la especie. Entonces, parte de ese, para que nosotros como especie humana logremos eso, necesitamos el enamoramiento y ese cóctel hormonal hace su tarea. Pero ¿qué pasa cuando el cóctel hormonal baja? Empiezas a sentir nuevamente un estado de más sosiego, más tranquilidad, menos euforia,
menos desespero y entra, como dice, la bendita cotidianidad a la vida y empiezas a darte cuenta que hay muchas cosas que no te gustan, que no te cuadran, que no te parecen. Y también te empiezas a dar cuenta que hay otras personas atractivas, eróticas, simpáticas, que también te llaman la atención. Y eso también es parte de la naturaleza, es parte de la biología. Entonces este autor dice que la fidelidad como tal no debería ser el término que se use para las relaciones de infidelidad, sino que él habla de relaciones paralelas. Relaciones paralelas porque realmente eso es, tienes una relación adicional, tienes otra o una relación paralela. También hablaba de ponerle un nombre menos dramático y menos peso religioso, porque nosotros le guardamos fidelidad a Dios, supuestamente, y así fue como empezó el tema de la fidelidad en la humanidad. Pero ya guardarle esa fidelidad a otro humano en nuestras mismas condiciones es exigirle algo que es muy pesado para su fisiología y para su naturaleza humana, ¿no? Bueno, esas son concepciones de investigadores y todo esto. De todos modos, la fidelidad, según también lo que cita Bianco acá, tiene que ver con la lealtad, observancia de la fe que alguien le debe a otra persona, puntualidad, exactitud en la ejecución de algo. No solamente aplica a las relaciones, sino aplica también a las instituciones, aplica a muchos aspectos. Y Bianco explicaba, por ejemplo, que las personas podían ser leales, pero a veces infieles. Algo así como que yo soy leal, pero a veces incumplo mi promesa, pero yo soy leal a mi matrimonio, porque yo no pienso dejar mi matrimonio, por decir algo. Pero de vez en cuando me sale ser infiel o se me da la oportunidad y soy infiel. Entonces, en ese punto, aunque soy leal a mi promesa y a la estructura y al cumplimiento de mis deberes y todo esto, pues no soy fiel en consonancia al cumplimiento de esas promesas de ser fiel. Porque es esa promesa de ser fiel, en las buenas y en las malas y todo el tema, ¿no? Entonces él habla, nos da como, a Bianco le gusta mucho jugar con las conjugaciones, ¿no? O sea, nos muestra como posibles conjugaciones. Entonces él puede decir que tenemos personas leales y desleales, y tenemos personas fieles e infieles, ¿sí? Y habla de los tipos de pareja, en este caso aplicado el enfoque a la pareja, que es un tema muy, muy común en consulta, el tema de la infidelidad. Entonces, tenemos la persona leal, pero aquí la tenemos, una conducta leal y una persona fiel, es la primera contingencia. Yo soy leal y soy fiel. Y también tendremos que agregarle desde dónde soy fiel. ¿Sí? Haller Atucha, el autor que le estoy citando previamente, también dice que existe lo egosintónico como el comportamiento egosintónico y el comportamiento egodistónico. Egosintónico significa que estoy en sintonía con el hecho de ser fiel, o sea, me siento a gusto siendo fiel. Y egodistónico, no me siento a gusto siendo fiel, pero soy fiel, pero no me siento a gusto, por mí no lo fuera, ¿sí? Entonces ahí tenemos la conducta fiel, la conducta leal, que a su vez es fiel, y habría que agregarle desde dónde te sientes bien siendo así o te sientes incómodo siendo así. Tenemos la conducta leal e infiel, que también habría que preguntarle lo mismo, desde dónde te sientes a gusto siendo infiel o te sientes incómodo siendo infiel, ¿sí? Pero es leal. Pero también tenemos la conducta desleal. O sea, el leal es definitivamente el que defiende la causa. Estamos hablando de pareja, defiende la causa de la pareja, ¿sí? Hablan del matrimonio, hablan de la relación, hablan del hogar como instituciones o como estructuras, como ese algo que hay que proteger. Es intangible, pero ese algo hay que protegerlo. Pero hablamos del desleal, que es fiel. Entonces el desleal despotrica. Eso si escucha que alguien se va a casar, le dice, no, ¿cómo se va a casar? ¿Cómo se le ocurre? Eso no sirve, no sé qué, pero él está casado. Si es posible, habla mal del marido, o de la pareja, o de la mujer, siempre está diciendo que no sirve para nada, que eso es un bueno no sé qué, pero es fiel. No le pega cachito, porque estamos hablando de parejas, entonces no tiene relaciones paralelas. Usaría ese término, no tiene relaciones paralelas, se queda dentro de su relación, incómodo, conducta desleal, porque no está defendiendo la causa, pero es fiel. Y está el que tiene la conducta desleal, es decir, no defiende a su relación, no está de acuerdo, eso está funcionando muy mal y encima es infiel, ¿sí? O sea, no está de acuerdo
y de pronto también se siente bien, porque bueno, no termina de disolver la relación, está dentro de la relación, no es operativa la relación, definitivamente en esta conjugación no hay operatividad, pero ahí está, ahí quedándose como mucha gente se queda en sus relaciones. Increíblemente, porque bueno, las circunstancias, por lo menos yo tengo una pareja que me decía que no se separaba porque cómo hacían, si en COVID, cómo iba a hacer para mudarse, dónde iba a alquilarse, con qué, o sea, no, el trabajo estaba muy malo, que les tocaba quedarse ahí, ¿qué más? Mirándose ni aguantándose. Entonces, tiene que ver esto. Y no son fieles porque obviamente están pendientes de otras personas, están en otra intención. No necesariamente tiene que haber ejecución de cuerpo a cuerpo con una persona para decir soy fiel o soy infiel, pero sí tiene que haber atención hacia otra persona diferente de la pareja. Y cuando ya hay atención, ahí entra un proceso de lo que se llamaría, entre comillas, infidelidad, que realmente es un comportamiento más natural de lo que podemos prever, ¿sí? Y que si no fuera así, pues realmente ese sería un problema simple de resolver. Pero este tema es un problema, uno de los problemas más antiguos de la humanidad. La infidelidad o las relaciones paralelas ha sido un problema de todas las estructuras jerárquicas sociales, desde las altas esferas hasta el pueblo y la base del pueblo, desde todos los tiempos, la era antigua, desde la prehistoria, o sea, todo el tiempo ha existido este comportamiento y esto nos deja ver que llegar a estos acuerdos, yo a veces he hecho broma, yo le digo a las personas, cónchale, pero uno debería cuadrar con la pareja y decir, bueno, vamos a ser fieles solo este año y el año que viene miramos a ver, vamos a comprometernos este año en la relación, vamos a vivir de un año a la vez, o sea, no nos prometamos la vida, porque es que uno en 10 años cambia muchísimo, en 20 años ni se diga, en 30 y pico de años no, hay relaciones de 30 y pico de años que ya ni quieren que se toquen, ya camas separadas, así como hay gente que le mete variedad al asunto y tiene una relación con todos sus altos y bajos normales, porque pues todo cambia y uno hay momentos en que está, yo le digo a la gente, pasa uno como las 4 estaciones, a rato está en invierno y usted está en soledad y está en rediseño y se siente como, bueno, frío y apagado, pero también luego viene la primavera, donde usted vuelve y florece y vuelve y está todo otra vez bonito dentro de la misma relación. La relación puede pasar por esos ciclos. Luego viene el verano, otra vez se irritan, se incomodan, o sea, ven cosas que no habían visto antes y no soportan de la relación, porque el verano es así, irritante. Y luego viene ese otoño donde pareciera que todo está entrando otra vez en calma, como que ahí nos estamos resignando, como que todo se va suavizando, pero en ese suavizar vuelve otra vez el invierno y así vamos haciendo ciclos. Y después de cada invierno, pues viene la primavera, o sea, después de cada situación difícil en las relaciones viene otra vez el despertar. Pero este tema, pues es interesante verlo en consulta, ¿no? Cuando la persona, tú le preguntas, por lo menos ahorita, el caso que yo les comentaba, la que tuvo una relación paralela hace 2 años, pero ella es leal al matrimonio, ella es leal a la estructura que tiene, ella no quiere disolver la estructura, pero ella fue infiel. O sea, si pudiéramos ver esta nomenclatura, tiene una conducta leal pero infiel, ¿sí? Porque no guardó la promesa de fidelidad, pero sí añora mantener la estructura, porque cree en la estructura del matrimonio y todo esto. Entonces, bueno, son creencias contradictorias, pero así somos los humanos. Eso es parte de nuestra naturaleza también. Entonces, la lealtad tiene que ver directamente con una causa, pero la fidelidad tiene que ver directamente con una persona, ¿sí? Entonces, a veces el matrimonio es una causa, pero ya la fidelidad es con la persona con la que estoy casado. También tenía un caso de otro paciente que tenía, que él, matrimonio, 3 hijos, con 10, 11 años con un amante, la esposa ya le sabía más que relajado el tema del amante, se la descubría cada rato, terminaba con la amante, volvía, terminaba, volvía. Y todo el tema está en que él con esa amante pudiera vivir la fase más feliz de su vida, pero él no concibe soltar la estructura del matrimonio, él no concibe disolver su relación, o sea, él es fiel, él es leal, perdón, él es leal a la estructura religiosa del matrimonio. Entre comillas, no entiendo esa parte religiosa porque, o sea, es contradictorio, ¿no? Y entonces, o sea, como el cuento de Hitler que mató a todos esos
cantidad de humanos, pero era vegetariano, porque le costaba hacerle daño a un animal. Pero nosotros también somos animales, porque somos de la especie animal, del reino animal, pero fíjate esas contradicciones, ¿no? Entonces, bueno, la lealtad tiene que ver con la razón, la fidelidad tiene que ver con el corazón. Entonces, cuando el corazón tiene que ver con los neurotransmisores, y los neurotransmisores funcionan así como un cóctel full al principio de las relaciones, pero cuando ese corazón se suaviza, es decir, cuando los neurotransmisores entran otra vez en sosiego, ¿qué pasa con el corazón? Entonces ya hay que asumir un compromiso a voluntad de ser fiel. Entonces ya entra la voluntad, tiene que ver el amor con el cual yo decido y elijo ser fiel, a pesar de que me puedan gustar otras personas, a pesar de que me parezcan atractivas y eróticas otras personas. Pero elijo, fíjense, elijo y no me obligo, porque el tema de la obligación es el tema de que por otro lado tienes el diablito ese diciendo, no, pero no tienes que estar obligándote, no, y el angelito, no, sí, tienes que obligarte. Entonces ese discurso paralelo nos hace sufrir. Entonces, la lealtad tiene que ver con acuerdos, pero la fidelidad tiene que ver con promesas. La lealtad es una forma o forma parte de la conducta del ser humano ante su medio, y la fidelidad forma parte de la conducta afectiva, sentimental ante una persona. Bien, esto es un tema. No sé qué preguntas tienen de la fidelidad versus la lealtad versus la fidelidad que quieran aprovechar. Ahí más que todo es error de concepto el que tenga cada paciente, ¿sí o no? Sí, exacto. Hay que preguntarles para uno ayudarles a distinguir entre lo que es la lealtad que ellos están teniendo y la fidelidad. Y sobre todo aclarar el comportamiento de fidelidad como un comportamiento que es espontáneo y natural en una de las etapas de la relación de pareja, pero luego deja de ser espontáneo y natural y pasa a ser una elección que se va a dar a voluntad, y que obviamente hay que tener claro que a los dos integrantes de la relación les va a suceder en cualquier momento que encuentren atractivo, erótico a otra persona, porque eso es parte también de su fisiología, que es respondiente, ¿sí? Ahora, de que consigan esta persona atractiva, erótica, no significa que tengan que tumbar la relación y mandarla, como dice, por el caño, porque ya creo que me enamoré. No, lo que tienes que tener claro es que erotizaste con otra persona. Y enamorarse tiene un proceso, y tiene que ver mucho con estar en disposición de atender y estar para la otra persona, que es lo que uno hace cuando está enamorándose de alguien y con la cual luego termina casándose y todo. Es que uno se enfoca y está en disposición. Y entonces entender que si estás en una relación de pareja no tienes esa disposición. Entonces lo que tienes es una erotizada ahí bien sabrosa en el cuerpo, que el cuerpo te está diciendo, épale, estás vivo, qué rico, estás sintiendo otra vez maripositas y cositas, pero que también sepa poner los pies en la tierra y diga, bueno, esto que estoy sintiendo valdría la pena caminarlo un poco más o sentirlo, pero no involucrarme, o lo siento y me involucro y asumo la consecuencia de involucrarme. Porque mi fisiología pues no entiende esa palabra de fidelidad. Bien. ¿Alguna pregunta? Se quedaron callados, Dios mío. ¿Qué están haciendo un acto de contrición? ¿Están pensando si son leales, si son fieles o qué? Estamos en ese. Sí, ¿cuál es mi nomenclatura? Leal, infiel, leal, fiel. Desleal, fiel, desleal, infiel. Bueno. Está buscando uno donde encaja que sea fiel. Sí, no hay que quedar bien, sí, está bien. Bueno, profe, y si llega alguien que dice, bueno, yo soy fiel, ¿sí? Es fiel, yo soy fiel a mi esposo, a mi esposa, pero la engaño en los pensamientos, porque deseo, obviamente, sí, tengo de pronto algún deseo o tengo alguna fantasía con alguna otra persona que conozca o sí, ahí sería infiel. Bueno, no, ahí sería que está teniendo una fantasía, tal cual. Y las fantasías son naturales. Tiene derecho a tener fantasías. El cerebro, perdón, la mente y los pensamientos es el territorio privado de cada persona.
y tenemos derecho a pensar en quien nos dé literalmente la gana, mis amores. El asunto está... Ahí no habría ningún sentimiento de culpabilidad, porque bueno, No. van a llegar con sentimientos de culpabilidad porque están diciendo soy fiel, pero también estoy siendo infiel a mi esposa con los pensamientos, con los deseos o con algunas emociones. Ok, hay que aclararle eso. Las fantasías, al menos que tú quieras ejecutar el acto, esa fantasía. Es fantasía. Y todas las fantasías son súper amplias. Puedes tener a todas las personas que tú quieras en tu fantasía. Si eso te erotiza, si eso te llena de placer, lo puedes hacer. Y eso ayuda inclusive a darle variante a la relación sexual y a la relación afectiva, de la relación de pareja. E inclusive hay personas que tienen sueños y van a la consulta porque tienen sueños. Soñé que estaba con otra persona, yo no entiendo porque yo soy fiel. Yo no, en la vida cotidiana yo no haría algo así. Bueno, pero es que tú tienes en la naturaleza humana atracción hacia otras personas. Eso es parte de nuestra humanidad y nuestra biología, nuestra fisiología y nuestro funcionamiento del cerebro también. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que es fiel es el comportamiento socioculturalmente exigido en el compromiso de la relación que ese individuo tiene. Si yo tengo una relación abierta, entonces mi compromiso y las condiciones para esa relación abierta es siempre y cuando yo le comunique a mi pareja con quién fue que estuve y él me comunica con quién fue que estuvo para estar pendientes de que después no... Ajá, entonces, bueno, yo tengo que... eso es mi compromiso de fidelidad. Entonces, si yo lo hago y no le comunico, entonces ahí estoy siendo infiel. ¿Sí me explico? Entonces, el punto es las conductas que voy a reflejar de fidelidad. Ahora, mis pensamientos, y yo siempre se lo digo a todos mis pacientes, porque también lo he estudiado mucho en lo que es la fantasía sexual seriada. De hecho, es una terapia, una técnica en sexología, la fantasía sexual seriada. Es que el derecho a fantasear, y es, primero que es un derecho, segundo que es natural, el cerebro te va a poner a fantasear. Eso es una cuestión muy, muy de nuestra especie, ¿sí? Tenemos la capacidad de soñar, de imaginar, de tener sueños lúcidos, todo eso, eso es parte de nuestra naturaleza. Ahí no está siendo infiel porque a pesar de que religiosamente nos metieron en la cabeza en pensamientos, palabras, obras y omisión, como una frase así como, que, o sea, por algún lado la vas a poner, porque por algún lado la vas a hacer. Por mi culpa y por mi culpa, diga. Y luego viene por mi culpa, por mi culpa y por mi culpa, entonces no, aquí hay que poner a la gente a pisar en tierra y decirle, tú no tienes más control sino sobre tus conductas, obviamente sobre tus pensamientos, pero lo que no debes hacer es dejar que esos pensamientos que de pronto te parecen ricos, sabrosos, de placer, te lleven después a tener un sufrimiento en la relación, te lleven a pensar que por haber pensado esto ya no puedas tener un disfrute pleno con tu pareja. De hecho, hay un autor que se llama John Gray, el de Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, y él en uno de sus libros relata que él cuando un día estaba en la calle y vio una mujer súper atractiva, y es que ha pasado, bueno, yo no sé si a ustedes les habrá pasado, a mí me ha pasado, yo tengo pareja, pero a mí me ha pasado que hay veces que veo a alguien y yo, es la conexión de lo erótico de esa persona, o sea, que yo digo, wow, qué impresionante, qué atractivo. Eso es natural. Yo como lo vivo como natural, yo me quedo con esa sensación revoleteándome en la cabeza y en el cuerpo, obviamente, y luego me la gozo es con mi pareja. Pobrecito, él es el que paga los platos rotos. Entonces, y así él también lo hace, o sea, o sea, tengo una relación de ese nivel de madurez de comunicación que si a él le pasa eso, él lo va a disfrutar y tiene toda la plenitud para hacerlo porque es su mente, es su espacio privado. Ahí no entra sino el que uno quiere y no sale sino el que uno decide. Entonces, cuando yo informo a mis orientados acerca de esto, les hago ver que no deben desarrollar culpa por esa variable que es natural, que desarrollen culpa en todo caso si hacen adrede algo para afectar a su pareja, pero que usted esté pensando, usted es libre de pensar, ¿sí? Entonces, bueno, para que se den cuenta, porque la gente, ay, Dios mío, se entrampa con muchos pensamientos. Dice, no, pero es que usted es infiel en el pensamiento. Ay, pero... Por favor. ¿Quién nos está comiendo un pasticho y está pensando en arroz chino? Ay, qué infiel con la comida. O cosas así. Ay, yo quería comer, eso era sushi. O sea, no, pues normal. O sea, uno siempre tiene anhelos en la cabeza. ¿Sí? Bueno, mis amores, viene el siguiente enfoque, que es el enfoque J, que es colectivismo versus individualismo. ¿Sí? Me gustó esta Mafalda,
este pensamiento que dice, ¿y no será que en este mundo hay cada vez más gente y menos personas? ¿Y eso qué significa? ¿Hacia dónde apunta? ¿Hacia el colectivismo o hacia el individualismo? ¿Qué creen? Hacia el individualismo, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Y no será que en este mundo hay Más cada vez hacia el más gente individualismo. y menos personas? Sí, puede ser hacia el Al individualismo. individualismo. ¿Por qué sería hacia el individualismo? Hay más gente y menos personas. Porque pensamos egocéntricamente en el beneficio propio y no colectivo. No nos ubicamos en lo humano, ¿no? En lo humano colectivo. Bueno, pero es que estos son dos conceptos muy encontrados. Fíjense que el individualismo y el colectivismo se han considerado síndromes culturales dicotómicos, ¿sí? O sea, o es uno o es el otro, que caracterizan a los miembros de un país y que pueden estar reflejados en la identidad nacional. Fíjense que una cultura individualista está caracterizada por promover la independencia y la autonomía. Por otro lado, una cultura colectivista promueve la interdependencia entre personas y su grupo. En estas culturas, las necesidades del grupo se consideran más importantes que las del individuo. Si nosotros nos ponemos a revisar esto en la vida cotidiana, uno queda como entre esas dos, ¿no? ¿Qué hago? ¿Soy individualista o soy colectivista? O defiendo una postura o defiendo otra. Realmente yo pienso que las dos pueden convivir en el sano sentido, donde nosotros vemos que primero, pues nosotros somos individuos, ¿sí? Que estamos inmersos en una sociocultura, eso es muy real, pero que a pesar de que esa sociocultura te moldea, como diría Carl Jung, que tenemos un primer momento donde somos producto de una sociocultura y luego tenemos un segundo momento donde viene nuestra reinvención. En esa reinvención eres individualista, porque tienes que dedicarte a mirarte adentro y a resolver y a hacerte responsable. Y de ahí que, por ejemplo, también Walter Rizzo usa el término o acuña el término de individualismo responsable. O sea, hazte responsable de tu parte. Hazlo también en tu parte y que lo que proyectes tú de ti hacia afuera sea producto de tu trabajo personal para que afecte positivamente el entorno, porque siempre vamos a ser parte de un entorno, ¿sí? Pero entonces, el colectivismo, fíjate que no solo la biología nos determina, sino que está inscrita en un espacio y tiempo sociohistórico cultural determinado. Nosotros no solamente somos individuos, somos individuos en y dentro de una estructura. Entonces, así es un hecho o fenómeno social puede tener más de una explicación considerando quién lo interpreta. Pues si bien hay consensos culturales que se asumen como verdades absolutas, cada grupo cultural posee consensos diferentes, trayendo como consecuencia una amplia gama de verdades posibles. Entonces, dentro del comportamiento que nos llegue a consulta, tenemos que ver desde dónde lo está viendo el individuo. Si lo está viendo desde él solamente, si lo está viendo desde el entorno sociocultural donde se encuentra y cómo su entorno también está evaluando su comportamiento, porque uno va a consulta cuando las personas también le están haciendo quejas o reclamos o señalamientos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos acá que solo por mencionar algunos ejemplos, el sacrificio personal ante el bienestar de un grupo, como la familia o un grupo religioso, puede ser como algo sumamente positivo en algunas culturas, pero visto como terrorismo por otras, ¿sí? Tiene que ver desde dónde, o sea, desde qué contexto estamos analizando el comportamiento, porque hay personas que son muy altruistas y se sacrifican a sí mismas por el bien de los demás. Pero hay otras que no quisieran hacer ese sacrificio, que quisieran ponerse en primera persona, pero su sociocultura los excluiría, los rechazaría por tener ese enfoque, pues. Entonces, se vería como mal y la persona sufre porque dice, oye, pero yo tengo derechos personales, yo tengo derecho a hacerlo diferente, yo tengo derecho así, ajá, pero la cultura donde te encuentras inmerso te está exigiendo esto. En todo caso, no vas a cambiar la cultura, tienes que cambiar tú, cambiarte de sociocultura a una donde te acepten así o respetar la que tienes y tratar de adaptarte a esa que tienes. Por otro lado, si una persona ha crecido en un sitio donde cuestionar a la autoridad, fíjese, se considera positivo,
se sorprendería al llegar a un espacio donde cualquier pensamiento disidente es criminalizado o reprimido. Eso también es real. O sea, si una persona ha crecido en un contexto sociocultural donde puede cuestionar las cosas, donde puede manifestar su punto de vista, donde tiene libertad para expresarse, y llega a un contexto donde solamente hay una autoridad y más nadie habla, también va a generar un choque tremendo y va a ser criminalizado o reprimido. Y esos son los conflictos que las personas llegan a padecer en los diferentes contextos. Por ejemplo, voy a hablar de algo académico que yo viví. Trabajaba en la escuela, en una escuela que aquí se llaman escuelas bolivarianas, las que tienen un turno desde las 8 hasta las 4, que fue un modelo piloto de escuelas que propuso el presidente Chávez en su momento. Obviamente en ese modelo era muy colectivista y no se respetaba las individualidades de los docentes ni los criterios políticos que profesaba cada persona, sino que todos teníamos que ir, por ejemplo, a unas marchas, ponernos camisas rojas, ir todos a caminar y que a defender al proceso y todo lo demás. Bueno, yo salí renunciando porque yo no me sentía parte de eso, yo renuncié al ministerio cuando eso sucedió. O sea, a la primera me sentí obligada a ir, a la segunda me sentí tan incómoda que dije, no, pero es que yo no estudié educación para hacer esto. Y no soy política, o sea, no soy de vida política activa, pues. Entonces decidí no asistir a más y renuncié al ministerio. Y eso es parte de las decisiones que uno toma. No me siento a gusto dentro de este colectivo, no puedo hacer lo que ellos me exigen, pues voy a respetar mi proceso individual de vida, de lo que yo quiero hacer y lo que quiero alcanzar, y me muevo en esa dirección. Tiene que ver entonces cómo poder analizar los espacios, porque fíjese, el individualismo defiende la dignidad moral del individuo, es decir, de la persona singular en relación con el contexto social que de alguna manera le puede presionar. Fíjese que él defiende su singularidad. Asimismo, el individualismo se opone al colectivismo en el que el dictamen de la colectividad o comunidad se vuelve el criterio para determinar el destino de los individuos que la conforman. Les doy un ejemplo. En la India hay una clase jerárquica muy baja que se llama los intocables, ¿sí? Una clase social. Y ahí el que nace en esa comunidad de los intocables no tiene derecho a ir a escuelas donde van los demás. Y si llegan a ir y salen obviamente de esa comunidad a hacer sus diligencias y hacer sus cosas en otros poblados, ellos van como marcados porque son intocables, porque ellos nacen en una condición y en su creencia ellos están pagando por algo que hicieron en otra vida, entonces llegan a esa vida, llegan a ese contexto y no merecen ser tocados, no merecen ser recibidos por otras personas, no merecen nada de esto. Ellos tienen que vivir como una especie de voto como de absoluta pobreza. Y de hecho comen ratas, las cazan, las crían, hacen todo un tema. O sea, vi un documental de eso y me impresionó muchísimo, pero bueno, eso es parte de lo que hay cultural en el mundo, ¿no? Entonces, ahí puede revelarse una que otra persona y salir y decir, no, pero yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con esto, y se revela y sale y hace el mundo y no se cree eso, y si se tiene que ir de la India, se va de la India, pero lo hace diferente, y eso lo ha hecho la humanidad. O sea, la humanidad se ha salido del colectivismo donde se encuentra, de su norma, y ha escapado para hacer su vida con sus criterios, pues. O sea, no lo hace toda la humanidad, pero lo hacen muchas personas que nos muestran que podemos elegir también esta posición, ¿bien? Entonces, el colectivismo ya saben que pertenece a grupos, ¿verdad? O agrupaciones sociales donde sus integrantes comparten ciertas características y trabajan en conjunto por cumplir objetivos en común. Ser parte de un colectivo es poderoso si somos parte de un equipo de trabajo, si nos sentimos parte de una familia, si nos sentimos parte de una comunidad. O sea, digamos que hay que aprender a vivir con las dos caras de la moneda. Yo soy un ser individual, pero también pertenezco a un entorno sociocultural. Y lo habitual es que el colectivo tome decisiones en base a consenso y que aprendamos a respetar los consensos y que no digamos, no, a mí no me interesa porque a mí no me afecta, porque si estás en una comunidad te afecta, eres parte de ese colectivo, al menos que ya no quieras ser más parte de allí y te retires, pero no esperes que la sociedad se adapte a ti. Y pasa mucho, no sé si ustedes han tenido la experiencia de las juntas de condominio o de las juntas vecinales, no sé cómo lo llamarán en Colombia, pero en los urbanismos, pues,
donde hay que ponerse de acuerdo para hacer una reparación de algo en la calle, de las luces o algo así, y sale uno que otro vecino que dice, no, a mí no me interesa, yo no voy a participar. Entonces esos son los individualistas. Uy, sí, Esos son los terrible. individualistas radicales, que esos no saben que viven en sociedad, ¿sí? Uy, no, no saben. No, y no saben vivir en sociedad, pues no saben, pero eso es importante, No, y educar con esto. inclusive la música, las reglas de un edificio, o sea, la música a alto volumen, las fiestas en un edificio que no están permitidas, o sea, son muchas cosas y de hecho generan ese conflicto. Exactamente. Claro, porque no sabemos dónde ejercer ese rol, ¿sí? Dónde soy individuo y hasta dónde mi individualidad tiene que también considerarse para entender que vivo en colectivo, para entender que vivo en familia, para entender que no soy el centro del mundo, que pues cada quien es su propio centro, pero a la vez todos integramos un gran contexto o comunidad, ¿no? Tenemos entonces dentro de las aplicaciones operativas de este enfoque y cuando termine esto entramos para ver el último enfoque y cerrar la materia. El individualismo se centra en la persona, en cambio el colectivismo se centra en la comunidad, ¿sí? El individualismo se centra en el desarrollo personal, intrapersonal, va hacia adentro. Afuera puede haber un caos, pero yo voy adentro, ¿sí? Reconoce que es un ser libre para elegir y cambiar. Se hace 100% responsable de sus acciones. Pero esto es lo positivo del individualismo. Reconoce un potencial en sí y en los demás. Su sentido especial no entra en rango o jerarquía de superioridad o inferioridad. Esto es importantísimo. Pero yo creo que lo vamos a tener que ver ahorita en el siguiente porque me lo va a cortar aquí. Entonces, vamos ya me va a votar porque tengo menos de un minuto y vamos a grabar este pedacito en el siguiente. Bien.